Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice así la palabra de Dios. Pero cuando se convierten al Señor, la gente que lee la Biblia y no la entiende, como el caso de los que está hablando en el contexto, que los judíos hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, no entienden y no pueden entender, pero dice aquí que cuando se convierten, dice, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará, es decir, Dios le da una nueva característica a las personas con respecto a la lectura de la Biblia. Entonces ya cuando una persona se convierte al Señor, comienza a entender la palabra de Dios según la revelación que le haya dado. En gran parte esa es la temática que vamos a ver hoy día. Y seguimos con el versículo 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos de gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y como nosotros dijimos que para que nosotros nos parezcamos más al Señor, está trabajando la Trinidad misma. Dios Padre trabaja a través del Hijo y del Señor, y aquí dice que el Señor es el Espíritu, y a través de su palabra. Son tres cosas muy importantes. Hoy día vamos a poner el ingrediente que ponemos nosotros, los cristianos. O sea, Dios nos hace todo. Acuérdense que Dios no nos hace autómatas. Dios no obra así como con una varita mágica. ¡Ping! Cristiano, cristiano. No es así. Él se deleita que nosotros participemos con Él. Dios nos pone a participar en todas las cosas. Desde el principio del mundo Dios ha puesto al hombre a hacer cosas. Así que hoy día vamos a ver, bueno, en el fondo quería ver un versículo, que ustedes lo conocen mucho, a ver si se acuerdan dónde está, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué más dice? Es más cortante que toda espada, debo decir. Y dice que penetra hasta lo más profundo, dice, separa las coyunturas, los huesos, dice, y esa palabra dice que discierne, como dicen allá, esta persona de la Biblia, los pensamientos del corazón, ¿ya? Y después que está hablando la palabra, dice, ¿qué más dice? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta delante de los ojos de aquel. O sea, que identifica la palabra con una persona. ¿Y quién es esta persona? Cristo. Dice que delante de cual estamos desnudos. Como este es un estudio, no es una predicación, no es una presentación, así que vamos a estudiar el día, solamente lo que vamos a alcanzar a estudiar va a ser el contexto de este versículo, para aplicarlo a nuestro tema. Así que vamos todos a Hebreos capítulo 3 hoy día, y van a quedar muchos pensamientos en el tintero, pero yo quiero que ustedes comiencen a pensar en este tema y comencemos a poquito a poco a entender, y mientras tanto vamos a pensar lo siguiente. La pregunta del millón de días es la siguiente: ¿cómo reacciono yo frente a la palabra de Dios? Una de las cosas que me desanimó mucho mientras estaba haciendo estas meditaciones, y a veces me siento hasta sin derecho de enseñar estas cosas porque ni yo mismo las podría aplicar perfectamente en mi vida, pero estamos trabajando todo en eso, sobre todo por el trabajo con Consuelo, porque estamos todos creciendo, ¿ya? Y ya darnos cuenta de algo ya es importante, que es para crecer. Pero ¿cuál es la actitud frente a la palabra de Dios? Por ejemplo, si nosotros hubiéramos sido buenos cristianos desde el día que nos convertimos y hubiéramos hecho lo que hizo el apóstol Pablo, que dijo: Señor, ¿quién no quiere que yo haga? Entonces el Señor comenzó a hablar inmediatamente y, bueno, salió predicando ahí mismo en la ciudad, salió predicando y llegó a ser uno de los más grandes hombres de Dios, que se parecía pero muchísimo a Jesucristo. Si hay una persona en la Biblia que se parece a Jesucristo, se llama Saulo de Tarso, un hombre que perseguía a la iglesia.
Y entonces Él nos dice a nosotros, que es nuestro tema más o menos central, que nosotros, que hay un ministerio, más allá de los dones espirituales, de los hermanos, ¿no? Está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo trabajando sobre la palabra de Dios para que nosotros nos parezcamos al Señor Jesucristo. Ese es el mecanismo que está haciendo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo escucho la Biblia? ¿La obedezco? ¿Me demoro en obedecerla? ¿No la obedezco? ¿Qué pasa? Con todo eso vamos a ver ese tema hoy día. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué es lo que nosotros hacemos con la palabra de Dios? Entonces vamos a ver el contexto de este versículo. Está en el capítulo 4, pero el contexto comienza en el capítulo 3, con el versículo 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu. Aquí está el Espíritu Santo atribuyéndose lo que dice Dios. O sea que la palabra de Dios no es sola. La palabra de Dios viene apoyada, reforzada, amplificada, adoptada personalmente por el Espíritu de Dios. Así que dice que aquí dice, por lo cual dice el Espíritu. Cada vez que habla la palabra de Dios, indiscutiblemente que el que habla es el Espíritu Santo. Pues si no sería un libro como todos los otros libros del mundo, no dejaría ninguna huella. Pero la Biblia tiene el poder de transformar las vidas. Entonces dice, por lo cual dice el Espíritu. Entonces toma una porción de algo que dijo Dios, dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a tener un poquito aquí para explicar bien este tema. El mismo libro de Hebreo nos dice, comienza diciendo que Dios, habiendo hablado en otros tiempos, los padres, por los profetas, dice que hoy en estos postreros días nos habla en el Hijo, por Jesucristo. En Jesucristo hablando. Y en esencia, Jesucristo podríamos decir que uno de los títulos de Jesucristo es, Él es el revelador de Dios. El Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que llamamos nosotros así la segunda persona, pero es una de ellas, nosotros la pusimos al centro, la Biblia también dice Padre, Hijo, Espíritu Santo, al centro está el Hijo. Y el Hijo es el revelador de Dios. Dios habita en luz inaccesible, ¿ya? Donde no se puede llegar. Yo cuando llegué al cielo me voy a preguntar algo que no me puede contestar ningún teólogo aquí en la tierra: si los ángeles tienen acceso a lo más profundo de esa morada, no solamente cuando Dios se presenta delante de ellos, pero de que es inaccesible, es inaccesible. También dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, y yo no sé si cuando dice nadie, pero sin embargo Él le plujo revelarse a los seres humanos, a revelarse a sus criaturas, a los ángeles. Se propuso crear. Entonces, por eso que Jesucristo, antes de nacer, se llama el Verbo, la palabra, la acción de Dios. Por eso que dice que desde el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, es decir, cara a cara con Dios, orientado eternamente al Padre. Entonces, como que el Verbo en un momento gira, entonces, a hablar del Padre. Entonces, todos sabemos que la creación nos habla de Dios. La Biblia dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. De modo que el hombre no tiene excusa. Las personas que no tienen a Dios ya han rechazado ya a Dios, ¿ya? Y cuando se les predica el Evangelio, a veces rechazan también al Hijo, ¿ya? Pero Cristo se ha revelado a través de todas las cosas hechas. Antes de Cristo nacer, se revelaba como el ángel de Jehová. Y cuando se encarnó en el mundo, ahora nos trae el mensaje pleno de Dios. El mensaje pleno de Dios. Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo, ¿ya? Entonces acá nos dice acá,
que el Espíritu Santo dice. Aquí no está hablando de cómo Dios aplica la palabra por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo dice, es que Dios está hablando. Por eso es que es una recomendación para las personas acercarse a la Biblia con mucha reverencia. Yo he conocido de hermanos que me han dicho que estudian la Biblia de rodillas. Y yo no digo, oh, qué fanático, ni malo, nada. Sino que digo, pucha, qué bueno que ellos entiendan la profundidad de la palabra de Dios. ¿Ya? La profundidad de Dios es muy grande. ¿Ya? Y depende también de la presencia del Santo Espíritu de Dios. Ahora, nuestro tema que nos aborda es que nosotros queremos parecernos al Señor. Tenemos que tener estas consideraciones muy claras, estos principios muy claros. El único que nos revela de Dios, de sí mismo, es Jesucristo. Entonces, cuando nos acercamos a Jesucristo, nos acercamos para que Él se revele a nosotros. Ya vimos el domingo pasado, que la revelación no es un estudio de la Biblia. Yo no estoy en contra de estudiar la Biblia, me encanta estudiar la Biblia, mucho estudiando la Biblia, pero el propósito de estudiar la Biblia no es ningún propósito en sí. Ni leer la Biblia no es ningún propósito en sí. La Biblia está diseñada para que Dios se revele a nosotros. Y la revelación no es un simple conocimiento. La Biblia dice que el conocimiento, ¿qué es lo que hace? Envanece. Y el amor, que es un fruto de la vida de Cristo en nosotros, dice, edifica. Es decir, como dijo el Señor, mis palabras son espíritu y son, ¿qué más? Son vida. O sea, es una palabra que transmite vida. Entonces, cuando yo voy a la palabra de Dios, si pierdo esta visión sobre la palabra de Dios, yo me puedo constituir en un estudioso que puedo saber mucho de Biblia, pero que manifiesto poco en la vida de Jesucristo. Es un peligro. Eso es algo que vamos a tratar hoy día. Vamos a ver qué efectividad está haciendo la palabra de Dios en mí. Hay hermanos que conocen muy poquito de la Biblia y se parecen mucho al Señor. ¿Por qué será eso? Porque lo poquito que saben lo han asimilado de tal manera que el Espíritu Santo los usa como más que un conocimiento, como una revelación. Dijimos que la diferencia entre un conocimiento y una revelación es que el conocimiento aumenta mi conocer de la mente, pero la revelación cambia mi vida. Y cuando es una revelación bíblica, es decir, Cristo transforma mi vida. Entonces, aquí nos dice que el Espíritu Santo dice. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo? Bueno, toma una de las tantas palabras y dice lo siguiente. ¿Cómo dice? Si oyereis hoy mi voz, ¿qué más dice? Este es un problema que solamente sufren los cristianos. Este problema no lo tienen los inconversos, los que no creen en Dios. No tienen fe. Este es un problema que tienen los cristianos. Habemos cristianos que a veces nos salen algunas enfermedades espirituales. Y hay enfermedades espirituales que son graves. Y aquí nos está diciendo que hay cristianos que tienen tumores espirituales, que no lo dejan crecer, que lo están aniquilando. Y hoy día vamos a hablar de este tumor, lo que nos impide a sacarle provecho a la palabra de Dios. Entonces quedémonos mientras tanto con lo que dice Dios inspirado. Entonces el Espíritu Santo, como que el Espíritu Santo dijera el día, bueno chiquillos, acá ustedes van a tener que comenzar a tomar más en serio la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo mismo, es el verbo encarnado. La palabra de Dios es la que hizo el cielo y la tierra. Todos se sujeta a la palabra de Dios. Ustedes son una de las poquitas criaturas que tienen la capacidad de ponerse a la palabra de Dios. Pero no tienen mucho el chicle que se puede cortar. Obedezcamos la palabra de Dios. Entonces dice, lo primero que dice, no tomemos la palabra de Dios como algo así como muy intrascendente. No nos acostumbremos porque siempre tenemos la Biblia, siempre la estamos escuchando como que, no. El ideal sería que cada vez que yo voy a las Escrituras, me encontré un poquito con el Señor. Porque ¿quién habló esa palabra? ¿Quién la tradujo? Fíjense que sencillo. Basta que le digamos al Señor, pucha Señor, no entendí nada de lo que leí hoy.
me aburrí, pero siento en mi corazón que estuve contigo y que esta palabra la hablaste tú. Señor, yo te quiero amar más, yo quiero parecerme más a ti y quiero acercarme más a ti y quiero que cuando salga de aquí, por favor, como yo soy tan difícil, tan problemático, que se note un poquito que estuve contigo, Señor. Yo creo que le agradezco al Señor. Y quizás la próxima vez que lea un poquito más, se me va a ir revelando más cosas y más cosas. Y lo poquito que se me va quedando, o sea que lo primero que tenemos que ver es cuál es la actitud del cristiano frente a la palabra de Dios. Ese es nuestro tema. La actitud del cristiano, no digo del no cristiano, porque este es un mal que solamente lo hace. Entonces lo primero que podemos decir es que nosotros nos podemos enfermar ¿de qué? De un corazón duro. A ver, levanten aquí los hermanos que tienen el enfermo de un corazón duro. Estoy seguro que nadie lo va a levantar, porque esos son tumores que están escondidos por ahí, entonces, pero sin embargo dice, el Espíritu Santo dice, si tú oyes mi palabra, si oyes mi voz, no ponga el corazón durito, es decir, no pongas incredulidad, ¿ya? Pero vamos a seguir desarrollando con esto ya en mente, vamos a leer un poquito porque quiero llegar al otro capítulo, imagínense, así que vamos bien rapidito en este estudio. Le voy a dejar muchas cosas, si ustedes quieren preguntar algo después lo hacen, pero vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible. Entonces dice, no endurezcáis, si vierais en su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y aquí ponen un ejemplo, dice, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual a causa de lo cual dice, me disgusté contra esta generación. O sea, ellos pusieron su corazón duro con la palabra de Dios, ¿y qué pasó con Dios? Se enojó con ellos. Entonces está diciendo, no endurezcan su corazón para que Dios no se enoje con ustedes. Ellos habían sido redimidos por la sangre del Cordero, habían salido al desierto, eran guiados por el Señor, y ellos endurecieron su corazón. Entonces, como yo sé que aquí nadie, al parecer, tiene su corazón duro, ¿ya? Entonces yo decir, tengamos cuidado que no se endurezca. Y uno de los síntomas de endurecimiento es que empezamos a escuchar la palabra así, o estudiar para estudiarla, y dejamos lo más importante, nuestra comunión personal con el Señor, nuestro contacto con el Espíritu Santo. Dejamos de crecer, dejamos de parecernos al Señor. Entonces, como la vida cristiana no es que yo me quede hasta ahí nomás, yo llegué hasta, por ejemplo, ¿hasta qué grado llegaste? No, yo llegué hasta quinto. Me quedé aquí. Pero el cristiano que llegó a quinto, baja a kindergarten. Pierde, dice, su fundamento. Pierde hasta el mismo fundamento. Se hace niño. Entonces, la actitud nuestra con la palabra de Dios es muy importante. Entonces, vamos solemnizando el tema. Nosotros debemos leer en el Espíritu Santo, en una correcta relación con el Espíritu. ¿Cuál es el apellido del Espíritu? Santo. Por lo tanto, nuestros pecados confesados, con un deseo. A mí, no sé, una de las cosas que a mí no me gusta, pero es algo que a mí no me gusta, si usted lo hace, sígalo haciendo nomás, eso no está en la Biblia, pero al menos lo personal no me gusta cuando la persona pone todo el día la radio cristiana y no escuchan dos o tres cositas así de vez en cuando. A mí me gusta, al contrario, me gusta, voy a escuchar la palabra, me gusta sentarme a escuchar la palabra, o quedarme quieto, o estar haciendo cosas, pero estar pendiente, ¿ya? Y se acabó ese mensaje, y lo paro y comienzo a meditarlo. Ay, que viene ahora, empezamos a ver como una trivialidad. No, momento, está hablando del Espíritu Santo, Dios me está hablando de mi corazón, yo me voy a parar, aunque siga haciendo las cosas, pero voy a poner mi mente en Dios. Entonces después voy a meditar en estas cosas.
y voy a sacar lo que Dios me habló a mí. Esa sería una actitud correcta y eso ya sería una revelación. Pero el pueblo judío no hizo esto. Ellos endurecieron su corazón y provocaron a Dios, y Dios se disgustó con ellos por 40 años. Y dije, el Señor dice, siempre andan vagando en sus corazones. ¿Se podrá pasar un cristiano eso? Ustedes nos han preguntado por qué hay cristianos que nunca crecen, que siempre están para arriba, para abajo, para arriba. Nunca son sólidos, nunca vienen a hacer columnas en la iglesia. Siempre que está orando por ellos, ayudándolos. Bueno, una actitud que le puede dar al corazón, que siempre andan vagando en su corazón, dice, y no han conocido mis caminos. Por tanto, dice el Señor, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, cristianos, dice, mirad, hermanos. No dice mirar hombres inconversos, que no, mirar hermanos. Hay una grave enfermedad que se llama, llamémoslo ahora más moderno, cáncer, un papiloma al espíritu, ¿ya? Un SIDA espiritual que nos echa a perder todas las defensas y nos hace estar siempre sin gozo. Y nos preguntamos, ¿por qué no tengo ese gozo del Señor? ¿Por qué no tengo esa paz tan grande? ¿Por qué siempre estoy inquieto, para allá, para acá, y nunca descanso en el Señor? Bueno, probablemente ese podría ser el problema. ¿Ya? Hermanos, dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y aquí está la madre del cordero. ¿Cuál es el problema? La incredulidad. Levanten la mano todos los hermanos incrédulos aquí, los que no creen algunas cosas y cómo hacer. Nadie va a levantar la mano porque dice, yo creo todo. Pero verdaderamente creemos todo. ¿Estoy yo, en medio de las circunstancias de mi vida, de las crisis, descansando en el Señor y en su palabra eterna? ¿Estoy yo con paz en mi corazón? Bueno, si no, es muy probable que mi problema sea que yo estoy con problemas con la palabra de Dios. Entonces aquí es un problema de actitud. ¿Cuál es mi actitud frente a la palabra de Dios? Bien, sigamos adelante. Vamos a avanzar si llegamos al versículo. Entonces dice, a causa de ¿cómo se llama? De vosotros, de vuestro corazón, del corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Ustedes han notado que muchas veces, como que a veces nosotros mismos nos sentimos que estamos un poquito fríos, que nos estamos apartando, y si no reaccionamos así de repente, como que nos fuimos. Ese es un problema de fe. Es un problema de una actitud. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La actitud con que yo voy a escuchar la palabra de Dios va a responder si hay fe o no hay fe en mí. Entonces dice el versículo siguiente, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy. ¿Qué es lo que se dice hoy? Si oyereis hoy mi voz. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, la incredulidad después trae pecado. Incredulidad trae pecado. O sea, primero es endurecimiento del corazón, una actitud, no ya una actitud como muy, la Biblia, así, como que ya, ni siquiera la leemos nosotros, no tenemos deseo de leerla solo. Y mientras estamos enseñando la palabra, estamos mirando por el ojo. ¿Por qué no estoy mirando la reunión? ¿Ya? Algo está pasando. No hay una actitud correcta frente a la palabra de Dios. Me estoy endureciendo. Entonces yo le pregunto, ¿puedo yo con esta actitud, con esta lucha, puedo yo parecerme al Señor? ¿Puedo yo entrar con una libertad absoluta a la presencia de Dios? No. Entonces hay un paso de degradación. Primero, incredulidad.
después engaño del pecado. No, si no es tan malo, y que los hermanos son muy fanáticos, etcétera, etcétera, y entonces es el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ahora, sigue diciendo, entre tanto, ¿qué se dice? Otra vez, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se dice? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Ya? ¿Quién es el que endurece su corazón? ¿Dios o nosotros? Nosotros. ¿Y cómo? Por algo que parece tan trivial, con una mala actitud frente a la palabra de Dios. Ustedes no les suena familiar cuando ustedes dicen, no, yo ya creo que esto no lo puedo cambiar. Como que ya voy a tirar la esponja. Perdemos la fe, perdemos la confianza. Como que ni Dios nos tolera eso. Eso es un síntoma de incredulidad. Y la incredulidad no se queda ahí, sino que nos lleva a dureza de corazón. Y nos lleva a una reacción divina. Pregunta. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron del Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juré que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Aquí echa las bases. Ahora vamos a repasar un poquito más o menos qué fue lo que les pasó al pueblo de Israel. Dios le hizo una promesa al pueblo de Israel. ¿Cuál fue la promesa que le hizo a Moisés? Hace un poquito que ahora, permiso. ¿Cuál fue la promesa que le hizo Dios a Moisés? Que ellos iban a ir donde. Dios le dijo, ustedes van a estar en la tierra prometida. ¿Ya? Y les probó, primero los sacó de Egipto con 10 plagas, con mano poderosa, abrió el mar rojo, pasaron a través del mar rojo, Dios se reveló con su profeta. ¿Y cómo ellos iban en el desierto? Iban discutiendo, con incredulidad, iban quejándose, quién volviera a Egipto, donde comíamos cebollas, puerro, y había todo esto para comer carne, y quién nos diera carne. Siempre estaban, ¿por qué estaban así? Porque su actitud frente a la revelación divina era una actitud de incredulidad. Entonces llegó un momento que dijeron, bueno, ya vamos rápidamente y vamos a ver si alcanzamos a ver el contexto siquiera, y vamos al capítulo 4. ¿Cómo comienza el capítulo 4? ¿Qué es lo que significa temamos? ¿Qué significa temamos aquí en el contexto? Tengamos miedo de escuchar la voz de Dios ligeramente. Tengamos temor de no endurecer nuestros corazones y meditar esta palabra como viene de Dios, para que sea una revelación que transforme nuestra vida y nos lleve a la obediencia. ¿Qué es lo que hicieron ellos? No obedecieron a Dios. Entonces él comienza diciendo, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, no voy a tirar el dedo, lo va a tener el dedo en la Biblia, no va a apuntar a ninguno de ustedes, pero dice, alguno de vosotros parezca, quizás por su cara o por su actitud, o que se esté muerto de risa, pero por dentro está lleno de miedo, desconfiando en el Señor, parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva, como a ellos. A nosotros también nos anunciaron la palabra de Dios, a ellos también. Le dijeron, hay reposo en Dios. Van a entrar en la tierra prometida. Y a nosotros también.
A nosotros como a ellos dice, pero no les aprovechó el oír la palabra. Por favor, ¿cuántas veces yo he escuchado la palabra de Dios y esa palabra de Dios no ha sido suficiente para mí? ¿No ha sido esa palabra viva y eficaz, poderosa de Dios que transforma mi vida? Bueno, examinemos nuestra actitud frente a la palabra de Dios. A ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Entonces lo que vamos a subrayar y el centro de nuestro mensaje hoy día, hermanos, hermanas queridas, cuando escuchemos la palabra de Dios, escuchemos con fe. La palabra de Dios es poderosa y le voy a decir para un montón de cosas, pero voy al fondo de la meta. La palabra de Dios es poderosa para cambiarnos y hacer que toda la iglesia se parezca a Cristo. La palabra de Dios es tan poderosa que cuando es alguien de aquí a esta iglesia va a decir, me encontré con Jesucristo. Un hermano estaba comentando y decía, ¿cómo va a ser posible que nosotros le prediquemos a la gente el Evangelio y el Evangelio no nos toque a nosotros? ¿Cómo yo voy a estar capacitado para predicar el Evangelio si el Evangelio no me ha tocado a mí? Y muchas veces no tenemos el deseo de predicar el Evangelio porque nuestras vidas no están como secas, están como áridas. Hay una tremenda falta de fe. La fe produce incredulidad. La incredulidad produce desobediencia. Y toda actitud hace que Dios cambie la actitud con los cristianos. Ustedes dirán, no, pero si Dios nos ama siempre. Sí, ¿verdad? Dios nos ama siempre. Pero ¿tiene la misma actitud cuando nosotros nos creemos? No. El Espíritu Santo está haciendo una obra para que nos parezcamos a Cristo y seamos luz a los demás. Pero si yo no soy luz para los demás, tú no eres luz para los demás. Estoy escuchando sin fe, mediocremente, no le doy el valor a la palabra de Dios. Dios va a parar ese ministerio. Y va a cambiar de actitud conmigo. Y va a seguir haciendo un ministerio a favor de mí. Pero ¿cuál es el ministerio que va a hacer, empezar a hacer? Va a comenzarme a redarguir de pecado. Va a comenzarme a retraerme nuevamente a Cristo en arrepentimiento. Y va a traerme a la fe. Él va a traerme a la comunión con Él, para que nuevamente empiece a ilumbrar y puede estar con Él. Entonces aquí nos dice, ya nos tocamos la campana, dice que bueno, que porque no tenían fe, por no ir acompañada de fe. Así que hermanos, la palabra de Dios se escucha con una buena disposición, Señor, y por último, Señor, yo quiero creer. Yo no quiero que ni mi carácter, ni mi vida hagan que tu palabra de Dios no sea lo suficiente poderosa para que se manifieste la luz de Cristo en mí. Ayúdame a ser obediente, ayúdame a tener una actitud para no caer en incredulidad, para no ser engañado por el engaño del pecado y para que no se endurezca mi corazón. Porque yo estoy consciente, Señor, que eso es una enfermedad que nos da a nosotros los cristianos, solamente. Entonces, vamos a poner un poquito más la lectura, pero no desarrolló por no ir acompañada de fe. Pero los que hemos creído, lo que hemos creído, levanten la mano lo que hemos creído, yo la levanto, ustedes también. Pero lo que hemos creído, dice, entramos en el reposo. ¿Cómo se nota un hermano que tiene una buena actitud con la palabra de Dios? No tiene intención, tiene luchas, tiene pruebas, pero está descansando en el poder de Dios. Está descansando en la persona de Jesucristo. Está creciendo, está mirando al Señor, está en comunión con Dios y está cada día más pareciéndose en sus reacciones al Señor Jesucristo. Entre paréntesis, ¿cómo andan tus reacciones? La Biblia dice que cuando uno está callado dice que hasta el necio pasa por inteligente. Pero ¿qué pasa cuando hay problemas? Cuando hay diferencias. Aparece el ácido, ¿cómo se llama ese ácido que escapa los baños? Aparece el ácido muriático o aparece esa leche con miel de la vida de Cristo, reconciliadora, el Cristo perdonador, el Cristo misericordioso. ¿Quién aparece en esos momentos? Eso depende de cómo yo escuchaba la palabra. No, es que yo soy cortito de la mecha. Claro.
Eres cortito porque tu actitud con la Biblia también es cortita. Entonces, ¿cómo yo voy a obedecer al Señor Jesucristo si no escucho la voz del Señor? Hoy, constantemente. Ya dice, ya hemos entrado en el reposo de la manera que dice, por tanto dice, juré mi ira, no entrarán en mi reposo, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a adelantar un poquito y vamos a leer más adelante donde nos habla, bueno, del reposo de los padres, un poquito más adelante. Bien, vamos al versículo 6. Dice, por lo tanto, puesto que falta, yo no estoy apuntándole a nadie, ¿no? Que algunos entren en él, o sea, que algunos ya comiencen a descansar de una vez en Dios, que comiencen a mirar a Dios diferente, que comiencen a cambiar, que comiencen a mirar al Señor, a obedecerle más, que algunos entren en él, dice, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de qué? De desobediencia. Siempre la falta de fe lleva a la incredulidad y la incredulidad lleva a la desobediencia. Dice, otra vez determina un día. ¿Y cuál es el día? Hoy. Es decir, ya si no lo hicieron así antes, comienzan los de hoy en adelante. Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, ya habían entrado en la tierra prometida, y lo que les quiso decir todavía, aunque ustedes entraron, hay un reposo más grande, que es el reposo que nos da Jesucristo. El rey David dice, como dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, etcétera, 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 lo habían tenido. Y entonces llegamos al versículo. Así que ahora hay que estudiar alto en este estudio, voy a ir dando la idea, ¿ya? Dice el versículo 12, dice, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es viva. ¿Es viva en tu vida? ¿Es viva en mi vida? ¿Es la palabra de Dios eficaz para todas mis necesidades? ¿Es esa palabra que consuela mi alma, con la cual Dios me habla y yo le hablo a Dios? Es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, y aquí hay una polinización de la palabra, se va al revelador que es Jesucristo, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces el contexto sigue adelante, dice, pero por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado todo sin pecado. ¿Y qué más dice? Acerquémonos. ¿Qué es lo primero que dice? Con fe. El que se acerca a Dios es necesario que crea en Él y que es galardonador de los que lo buscan. Lástima que solamente, pero fue importante que viéramos el contexto de esta palabra para que veamos el peligro. Muchas, yo diría que el gran porcentaje de hermanos que están semi-caídos en el camino son hermanos que no tienen mucho interés en la palabra de Dios. Y no tienen mucho interés porque no creen que esa palabra de Dios es viva. Ellos no creen que el cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasará. ¿Y sabe cómo se llama eso, hermano? Menos, por ende menos, preciar. La palabra
de Dios. Así que voy a terminar con una frase bien cortita y muy grande en cuanto a lo que hemos dicho. ¿Quiero yo parecerme más al Señor? Debo de oír hoy la voz del Señor. Y si es necesario cambiar mi actitud, Señor, yo hago tanto, no escribo en la iglesia, yo no quiero leer la Biblia, prefiero ver la tele 2 o 3 horas, quiero leer la Biblia, Señor, tengo tan poco interés por ti, y me siento tan agobiado, Señor, me siento tanto afán en mi vida, ando para aquí para allá, Señor, no tengo gozo, no tengo paz. Señor, yo creo que tengo que cambiar mi actitud. Señor, yo voy a tomar una decisión, ojalá que podamos tomarla. Yo voy a tomar mi decisión de que, porque yo quiero tener más comunión contigo, yo me quiero parecer más a ti, yo desde hoy, Señor, yo voy a cambiar mi actitud con respecto a la palabra de Dios. Voy a ser un gran oidor de la palabra de Dios. Voy a leer tu palabra, me voy a interesar en tus cosas. Pero no para convertirme ahora en un fanático estudiador de la Biblia, sino que para tener más comunión contigo. Para tener más revelación. Para que mi vida sea moldeada por ti. Porque tu palabra, Señor, yo confieso que es viva y eficaz. Y es más importante que toda espada de doble filo. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Quieres hacer la oración?